Siempre escuché que las malas compañías podían meterte en problemas. Lo que nunca imaginé era que una sola decisión tomada por no querer parecer antipático pudiera hacerme pensar que esa noche no volvería a casa. Todo ocurrió al terminar las vacaciones de verano, cuando estaba por comenzar un nuevo año escolar. Una amiga mía, Kelly, empezó a juntarse con un grupo de chicos mayores. Yo nunca los había visto. Eran 4, 3 chicos y una chica. Desde el principio me parecieron el tipo de personas que siempre estaban buscando problemas. Faltaban a clases, bebían casi todos los días y hablaban de pastillas como si fueran caramelos. No eran precisamente el tipo de amigos que mis padres habrían aprobado. Aún así, pensé que quizás solo tenían fama de problemáticos. Decidí darles una oportunidad. Fue un error. Una tarde nos reunimos junto a una piscina. Había música, cigarrillos, vodka y demasiadas malas decisiones. Después de un rato yo ya no pensaba con claridad. No estaba completamente fuera de mí, pero sí lo suficiente como para dejarme llevar por el grupo sin cuestionar demasiado lo que hacíamos. Alguien propuso ir a comprar dulces. Nos subimos al coche del mayor del grupo y fuimos hasta una tienda. Todo parecía una salida cualquiera, hasta que uno de los chicos habló. Era alto, muy delgado. Tenía esa sonrisa incómoda que nunca inspiraba confianza. Desde el primer día me había provocado una sensación difícil de explicar. No había hecho nada malo. Simplemente algo en él me decía que mantuviera distancia. Fue él quien dijo: ¿por qué no vamos todos a mi casa? Mi primera reacción fue negarme. Inventé excusas. Dije que tenía que volver pronto, que estaba cansado, pero nadie me escuchaba. Dentro del coche todos hablaban al mismo tiempo. La música estaba demasiado alta y antes de darme cuenta ya nos dirigíamos hacia su casa. Mientras más avanzábamos, peor se veía el vecindario. Las calles estaban llenas de edificios deteriorados, ventanas rotas, personas bebiendo en las esquinas, autos abandonados. Era uno de esos lugares donde instintivamente sientes que no deberías estar. Quise pedir que dieran la vuelta, pero ya era demasiado tarde. El coche se detuvo. Ni siquiera habíamos bajado cuando ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. La puerta junto a mí se abrió de golpe. Un hombre desconocido metió medio cuerpo dentro del automóvil. Su rostro quedó a pocos centímetros del mío y comenzó a reír. No era una risa normal. Era exageradamente fuerte, descontrolada, como si estuviera disfrutando del miedo que nos provocaba. Era un hombre calvo, robusto, con un diente delantero faltante y unos lentes de contacto azul eléctrico que hacían que sus ojos parecieran completamente irreales. Olía a alcohol desde varios metros. Durante unos segundos pensé que iba a sacarnos del coche por la fuerza. Por suerte alguien desde la calle lo llamó. El hombre soltó otra carcajada y se alejó tambaleándose. Yo seguía paralizado. Kelly y yo bajamos del coche sin muchas opciones. Entramos al patio de aquella casa intentando convencernos de que todo estaría bien. Apenas unos minutos después sonó el teléfono del conductor. Era su madre. Había descubierto que había faltado nuevamente a clases. Comenzó a gritarle por teléfono. Él maldijo, arrancó el coche y desapareció. Nos dejó allí, sin avisar, sin preguntar si queríamos irnos. Simplemente se fue. Kelly y yo nos miramos, estábamos atrapados, no conocíamos el barrio, no teníamos transporte y tampoco sabíamos cuánto tardaríamos en conseguir ayuda. Lo único que quería era salir de allí, pero el dueño de la casa insistía en que entráramos. Su padre incluso dijo algo que hizo que mi estómago se encogiera. No se queden afuera, aquí podrían dispararles. No sé qué fue peor, la advertencia o la naturalidad con la que la dijo. Entramos. La casa era exactamente igual que el vecindario, oscura, desordenada, con olor a humo y humedad. Subimos al segundo piso porque Kelly no quería quedarse sola abajo. El chico extraño estaba sentado sobre un colchón viejo, fumando como si nada. Nos ofreció cigarrillos, los rechacé inmediatamente. Me acerqué a Kelly y le susurré: tenemos que salir de aquí, ahora. Pero seguíamos sin transporte, sin dinero suficiente para un taxi y completamente perdidos. Entonces ocurrió algo inesperado. La madre del chico apareció y dijo que podía llevarnos hasta la casa de Kelly. Por un momento sentí un alivio enorme, hasta que vimos el vehículo.
Era una furgoneta completamente vacía, no tenía asientos en la parte trasera, solo el piso metálico. Nos sentamos allí porque no había otra opción. Cuando cerró la puerta, la mujer se giró hacia nosotros y dijo algo que hizo desaparecer todo el alivio que acababa de sentir. Les aviso que empecé una medicación nueva, así que si manejo un poco raro, tengan paciencia. Kelly y yo nos quedamos completamente callados. No sabíamos si era peor quedarnos en aquella casa o subirnos a una camioneta conducida por alguien que acababa de decirnos que no estaba en condiciones de manejar. El trayecto se hizo eterno, cada curva parecía demasiado rápida, cada frenazo nos hacía resbalar por el suelo metálico. Ninguno de los dos decía una sola palabra, solo queríamos llegar, y por suerte, llegamos. Cuando la puerta de la camioneta se abrió frente a la casa de Kelly, sentí un alivio difícil de describir. Pensé que todo había terminado, pero con el paso del tiempo entendí cuál fue la parte más aterradora de toda esa historia. No fue el hombre que apareció riéndose junto al coche, no fue el barrio, ni siquiera fue el viaje en aquella furgoneta. Lo peor fue darme cuenta de lo fácil que es terminar en una situación peligrosa. Nadie me obligó, no hubo amenazas, no hubo secuestros. Solo fui diciendo sí una vez tras otra, sí a salir con gente que no conocía, sí a subir a un coche, sí a ir a una casa donde no quería estar, hasta que de repente ya no tenía forma de regresar. Desde ese día aprendí que las situaciones más peligrosas casi nunca empiezan con un grito o una persecución. Empiezan con una frase mucho más simple: vamos un rato, no pasa nada. Nunca pensé que un simple abrazo pudiera convertirse en el inicio de la experiencia más aterradora de mi vida. Lo peor es que durante días ni siquiera entendí que alguien me veía como un enemigo. No soy precisamente el tipo de hombre que intimida a nadie. No soy muy alto, no soy musculoso y definitivamente no soy el más atractivo del lugar. Siempre he sido el típico chico al que las mujeres consideran seguro. Tengo muchas amigas y nunca ha habido segundas intenciones. Estoy felizmente casado, así que un abrazo o una conversación cariñosa nunca significaron más que eso. Hace algunos años trabajaba con una compañera llamada Yai. Era divertida, muy simpática y con el tiempo nos hicimos buenos amigos. Hablábamos durante los descansos, nos hacíamos bromas y, como pasa con muchos compañeros de trabajo, terminamos teniendo bastante confianza. Lo curioso es que Jay casi nunca era una persona muy afectuosa, por eso recuerdo perfectamente el día en que conocí a su esposo. Terminábamos la jornada laboral y salimos juntos del edificio. Su marido acababa de llegar para recogerla. Antes de acercarse al coche, Jay se giró hacia mí y me abrazó, pero no fue un abrazo cualquiera. Fue uno de esos abrazos largos, silenciosos, en los que la otra persona prácticamente se queda apoyada sobre ti unos segundos más de lo normal. Me dejó completamente desconcertado. Antes de que pudiera procesarlo, sonrió y dijo: ven, quiero que conozcas a mi esposo. Todavía estaba confundido cuando me acerqué a la ventanilla del coche. Allí estaba Ray. Era exactamente el tipo de hombre que cualquier otro hombre odia admitir que es atractivo, alto, seguro de sí mismo. Vestía de forma sencilla, pero parecía salido de una película. Me estrechó la mano sin sonreír demasiado. Solo me observó unos segundos, lo suficiente para hacerme sentir incómodo. Pensé que quizá había interpretado mal aquel abrazo. Incluso imaginé que Jay solo había querido provocar un poco de celos. No le di más importancia. A partir de ese día evitamos volver a despedirnos juntos. Nuestra amistad siguió exactamente igual, nada extraño. Ningún abrazo más, solo conversaciones normales durante el trabajo. Pasaron varios meses, hasta que una tarde Jay no apareció en la oficina. Había llamado diciendo que estaba enferma. La jornada terminó más tarde de lo habitual porque tuve que hacer parte de su trabajo. Cuando finalmente salí del edificio, vi un coche estacionado frente a la entrada. Lo reconocí enseguida. Era el de Ray. Pensé que quizá había ido a buscar a su esposa sin saber que no había trabajado ese día. Seguí caminando hacia mi coche. Entonces él salió del vehículo. Se dirigió directamente hacia mí. ¿Dónde está Jay? La pregunta me tomó por sorpresa. Le respondí la verdad. No lo sé. Hoy no vino. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cómo que no lo sabes? Porque no vino a trabajar. Me miró fijamente.
como si estuviera intentando descubrir si le estaba mintiendo. Después volvió a preguntar: entonces, ¿no sabes dónde está? Empecé a sentirme incómodo. Le repetí que no tenía idea, que probablemente podía preguntarle a nuestra jefa. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: si habla contigo, dile que me llame. Y se marchó. Algo no estaba bien. Subí a mi coche, arranqué. Intenté olvidarme del asunto, pero unos minutos después miré por el espejo retrovisor. El mismo coche seguía detrás de mí. Al principio pensé que era una coincidencia, hasta que recordé algo. Jay vivía hacia el norte. Yo vivía exactamente en dirección contraria. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Entonces hice algo impulsivo. Giré de repente hacia el estacionamiento de un motel. No porque quisiera entrar, solo quería comprobar una sospecha. Si él seguía de largo, todo estaba en mi imaginación. Pero no fue así. Unos segundos después, giró detrás de mí. En ese momento desaparecieron todas las dudas. Me estaba siguiendo. Salí inmediatamente por la otra salida del estacionamiento. Ahora ya no había ningún coche entre nosotros, solo él, pegado a mi parachoques, acelerando cada vez que yo aceleraba. No sabía qué hacer, hasta que vi 2 patrullas estacionadas frente a un centro comercial. Fue el mayor alivio que he sentido en mi vida. Giré bruscamente hacia ellas mientras tocaba el claxon una y otra vez. Los policías reaccionaron al instante. 4 agentes salieron de los vehículos. Yo apenas había detenido el coche cuando Ray también frenó detrás de mí. No bajé, dejé las manos sobre el volante, esperando. Pero Ray sí salió. Ignoró completamente las órdenes de los policías. Caminó directamente hacia mi coche mientras gritaba: está ahí, ¿verdad? La escondiste en el motel. ¿Desde cuándo se acuestan juntos? Los agentes se interpusieron inmediatamente. Uno vino hacia mí mientras los otros intentaban detenerlo. Yo apenas podía explicar lo que estaba ocurriendo. Ray seguía gritando, insultándome, acusándome de cosas que ni siquiera entendía. En un momento intentó empujar a uno de los policías para acercarse a mi coche. Fue un error enorme. En cuestión de segundos estaba esposado dentro de una patrulla. Todo lo que ocurrió después fue confuso. Los policías me hicieron preguntas durante casi media hora. Incluso me llamaron la atención por la forma en que había entrado al estacionamiento, cruzando carriles y tocando el claxon desesperadamente. Al día siguiente pedí que los guardias de seguridad me acompañaran hasta mi coche durante un tiempo. No quería volver a encontrarme con Ray. Una semana más tarde, Jay regresó a la oficina, pero no para trabajar, solo fue a recoger sus cosas. Había renunciado. Intenté acercarme para preguntarle si estaba bien. Ni siquiera quiso mirarme. No respondió ninguna de mis preguntas. Simplemente tomó una caja con sus pertenencias y se fue. Nunca volví a verla, ni a ella, ni a Ray. Con el tiempo entendí algo que jamás había considerado. Yo pensaba que aquella historia empezó el día en que Ray me siguió, pero no. Para él todo había comenzado mucho antes. Probablemente el mismo día en que su esposa me dio aquel abrazo frente a sus ojos, mientras yo veía un simple gesto de cariño entre amigos. Él llevaba meses construyendo una historia completamente distinta en su cabeza. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque no importa cuántas explicaciones hubiera intentado darle, nunca estuve peleando contra la realidad. Estuve peleando contra una versión de mí que solo existía dentro de la mente de otra persona. Hay personas que dan miedo desde el primer momento, pero las más peligrosas son aquellas a las que llevas toda la vida llamando familia, porque nunca sabes cuándo dejarán de ser las personas que conocías. Tengo un hermano adoptivo. Llegó a nuestra familia cuando apenas tenía 2 años. Antes de eso había vivido situaciones terribles. Fue víctima de abusos por parte de sus padres biológicos, aunque era demasiado pequeño para recordarlos conscientemente. Pero todos sabemos que hay heridas que permanecen, incluso cuando la memoria desaparece. Desde que tengo uso de razón, mi hermano siempre tuvo un carácter complicado. Podía pasar de estar completamente tranquilo a explotar por cualquier cosa. Mentía constantemente, pero no eran mentiras pequeñas. Inventaba historias enteras. Aseguraba que nuestros padres lo habían maltratado igual que su familia biológica, que nunca lo quisieron, que intentaban comprar su cariño con regalos. Nada de eso era cierto. Nuestros padres son las personas más pacientes y cariñosas que conozco.
Lo criaron como a cualquiera de nosotros. Nunca hicieron diferencias, jamás. Pero él parecía necesitar creer esa versión de la historia. Durante la adolescencia comenzó a llamar la atención de formas cada vez más preocupantes. Se hacía heridas superficiales en los brazos, nunca lo suficientemente graves como para necesitar atención médica, solo lo justo para que todos se preocuparan. Fuimos a terapeutas, intentamos convencerlo de recibir ayuda, pero siempre abandonaba el tratamiento. Decía que los psicólogos no entendían nada. Así pasaron los años. Y aunque tenía episodios violentos de vez en cuando, nuestra familia aprendió a convivir con ellos. Nos acostumbramos, pensábamos que simplemente era parte de su personalidad, hasta que conoció a Nina. Ella era 10 años mayor, tenía 2 hijos de una relación anterior, y desde el primer día sentimos que aquella relación era un desastre anunciado. Nina consumía analgésicos opioides por un problema médico. Con el tiempo empezó a compartir esas pastillas con mi hermano. Él siempre había tenido facilidad para desarrollar dependencias. No tardó mucho en engancharse. A partir de ese momento todo comenzó a empeorar. Cada semana aparecía un problema nuevo. Llegó a golpear con un cinturón al hijo adolescente de Nina porque, según él, le había faltado al respeto. Adoptaban perros y pocas semanas después los regalaban. Mi hermano decía que los animales eran agresivos, pero cualquiera podía ver que los perros solo reaccionaban al ambiente caótico en el que vivían. Entonces llegó el cumpleaños de mi padre. Toda la familia salió a cenar. Mi hermano apareció completamente ido. Intentó convencernos de que estaba perfectamente, pero apenas podía mantener una conversación. Mi madre terminó discutiendo con él delante de todos. La pelea fue tan fuerte que decidió llevarlo directamente al hospital. Cuando llegaron al estacionamiento, se negó a entrar. Estoy convencido de que no quería que descubrieran de dónde salían las pastillas. Poco después apareció Nina, se lo llevó y nosotros intentamos seguir con nuestras vidas, pero fue imposible. Durante la semana siguiente recibía llamadas y mensajes de ambos a cualquier hora. Los dos querían que yo resolviera sus discusiones. Me contaban versiones completamente distintas de las mismas peleas. Yo solo repetía una cosa: necesitan ayuda profesional. No me hacían caso. Su relación seguía hundiéndose. Entonces Nina aseguró que estaba embarazada. Poco después dijo que había perdido al bebé. Nunca supe si aquello era cierto. Con el tiempo me costaba creer cualquiera de las historias que salían de esa casa. Poco después hicieron un viaje por carretera. Esa noche recibí una llamada desesperada de mi hermano. Estaba llorando, gritando. Decía que Nina había bajado del coche y caminaba por la autopista en dirección contraria al tráfico. Intenté tranquilizarlo. Le pedí que la convenciera de subir nuevamente. Horas después me llamó para decirme que todo estaba bien, pero ya nadie sabía qué significaba realmente estar bien para ellos. Unas semanas más tarde todo volvió a estallar. Nina decía que estaba embarazada otra vez, y ahora amenazaba constantemente con interrumpir el embarazo porque, según ella, mi hermano no merecía ser padre. Cada conversación era más absurda que la anterior, hasta que ocurrió algo mucho más grave. Mi hermano llamó a uno de mis tíos completamente fuera de sí. Aseguró que Nina se estaba golpeando el vientre repetidamente. Después, en medio del ataque de desesperación, estrelló su camioneta contra un poste frente a un hospital. Dijo que quería terminar con todo. Por suerte, justo al otro lado de la calle había un centro de salud mental. Él mismo aceptó ingresar. Permaneció allí varios días. Lo medicaron, y por primera vez en mucho tiempo pensamos que quizá empezaba a mejorar, pero apenas salió, dejó de tomar la medicación, había perdido el seguro médico, y decidió que ya no la necesitaba. Solo unos días después volvió a ingresar, esta vez contra su voluntad, seguía mintiendo compulsivamente. No colaboraba con los médicos, rechazaba cualquier tratamiento, ni siquiera aceptaba las visitas de Nina. Mi tío intentó hablar con él. La conversación duró menos de 5 minutos antes de que explotara nuevamente y abandonara la sala. Entonces descubrimos otra cosa. Había vendido varias armas antiguas que pertenecían a mi abuelo. Eran recuerdos familiares con un enorme valor sentimental. Mi tía quedó destrozada, no por el dinero, sino porque sabía que jamás volveríamos a recuperarlas. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Durante otra visita familiar, mi hermano lanzó amenazas que nadie esperaba escuchar. Dijo que cuando saliera pensaba matar a nuestros padres, y también aseguró que rompería el cuello de Nina. No gritaba,
No parecía fuera de control. Lo dijo con una tranquilidad que heló la sangre de todos los presentes. A partir de ese momento dejamos de verlo como alguien que simplemente necesitaba ayuda. Ahora también teníamos miedo de él. El día que debía recibir el alta, toda la familia estaba pendiente del teléfono. Nadie sabía dónde iría. Él decía que pensaba quedarse en un refugio para personas sin hogar. Después recogería a su perro. Y, según sus propias palabras, lo demás ya se verá. Han pasado años desde entonces, y esa incertidumbre sigue siendo una de las peores sensaciones que he vivido, porque cuando un desconocido te amenaza, sabes de quién protegerte, pero cuando quien hace esas amenazas es alguien a quien creciste llamando hermano, no existe una forma sencilla de dejar de mirar constantemente por encima del hombro. A veces la gente pregunta cuál fue el momento en que comprendimos que todo había cambiado. La verdad es que no hubo un solo momento. Fue mucho peor que eso. Fue ver cómo la persona que queríamos desaparecía poco a poco, hasta que un día nos dimos cuenta de que el hombre sentado frente a nosotros ya no era nuestro hermano, solo alguien que llevaba su mismo nombre. Siempre pensé que el lugar más seguro después de un día de paseo era el estacionamiento donde habías dejado el coche. Después de todo, ya solo quedaba regresar a casa. Nunca imaginé que el verdadero peligro estaría esperando exactamente allí. Mi esposo y yo vivimos en una pequeña propiedad, lejos del ruido de la ciudad. Tenemos algunos animales, un hijo de 5 años y una vida bastante tranquila. Nuestro mayor problema normalmente es decidir quién alimenta primero a los caballos. Por eso, cuando decidimos recibir a una estudiante de intercambio de Dinamarca durante un año, pensamos que también sería una buena oportunidad para mostrarle lugares que nunca había visto. Se llamaba Margie, tenía 15 años y le fascinaban los caballos, así que enseguida encajó con nuestra familia. Después de un mes viviendo con nosotros, decidimos llevarla a conocer uno de los lugares más famosos de Los Ángeles. Para nosotros también era una aventura. No estábamos acostumbrados a las grandes ciudades. Desde que llegamos, todo nos parecía enorme. Las calles, el tráfico, la cantidad de gente. Era un mundo completamente distinto al nuestro. Después de dar varias vueltas, encontramos un estacionamiento privado. Había un empleado cobrando en la entrada. Eso nos dio tranquilidad. Pensé que si alguien vigilaba los coches, no teníamos nada de qué preocuparnos. Pasamos el día entero caminando entre puestos de comida, artesanías y música. Probamos tacos auténticos. Compré algunos recuerdos. Saqué decenas de fotografías con mi cámara, que era bastante cara. Nuestro hijo estaba fascinado con todo, y Margie no podía dejar de mirar cada rincón. Cuando empezó a oscurecer, decidimos regresar al coche. Estábamos agotados, solo queríamos volver a casa. El empleado del estacionamiento seguía allí. Eso hizo que bajara completamente la guardia. Mientras caminábamos, revisaba las fotos que había tomado durante el día. En una mano llevaba la cámara, en la otra varias bolsas con compras. Además cargaba un bolso enorme. Iba completamente distraída. Nuestro hijo y Margie caminaban unos pasos detrás de nosotros. Fue entonces cuando mi esposo se acercó lentamente a mi lado, sin dejar de caminar, sin mirar hacia atrás, y casi sin mover los labios, me susurró al oído: en cuanto entres al coche, cierra los seguros. Solo eso. No levantó la voz. No parecía asustado, pero el tono con el que lo dijo hizo que el estómago se me encogiera. Levanté la vista y los vi, 5, tal vez 6 hombres, todos grandes, muchísimo más grandes que nosotros. Venían caminando directamente hacia nuestro coche. No parecían tener prisa, pero tampoco parecían estar allí por casualidad. En ese instante entendí que mi esposo ya los había visto mucho antes que yo. Sin hacer ninguna escena, les repetí varias veces a los niños: cuando entren al coche, cierren la puerta con seguro. Lo dije 1, 2, 3 veces, confiando en que un niño de 5 años y un adolescente cuyo idioma ni siquiera era el inglés entendieran la urgencia de lo que les estaba pidiendo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Abrimos las puertas, entramos, y apenas cerré la mía, escuché un golpe. Uno de los hombres había alcanzado el coche. Intentó abrir mi puerta tirando del picaporte con fuerza. Por suerte ya había puesto el seguro. Miré hacia atrás. En ese mismo momento, otro hombre intentaba abrir la puerta donde estaba Margie, y otro más hacía lo mismo con la de mi hijo. Los 3 seguros resistieron. Mi esposo encendió el motor inmediatamente. Entonces comenzaron los gritos: «¡Tienen que pagar el estacionamiento!». Mi esposo respondió con calma: «Ya pagamos al entrar».
Ellos siguieron insistiendo, golpeaban las ventanas, rodeaban el vehículo. No parecía importarles nuestra respuesta. Mi esposo comenzó a retroceder muy despacio. No quería atropellar a nadie, pero tampoco podía quedarse allí. Los hombres seguían pegando puñetazos sobre la carrocería, cada vez más fuerte. Finalmente consiguió espacio suficiente para avanzar hacia la salida. Respiré aliviada. Pensé que ya había terminado. Me equivoqué. Había otros 4 hombres bloqueando completamente la única salida. No parecían empleados. No llevaban uniforme. Simplemente estaban allí, esperándonos. Mi esposo no perdió la calma. Avanzó centímetro a centímetro, tan despacio que casi parecía que el coche no se movía. Los hombres gritaban, golpeaban el capó. Seguían exigiendo dinero, pero él no discutía, solo seguía avanzando, hasta que, después de unos segundos que parecieron eternos, encontró un pequeño espacio entre ellos, pisó el acelerador y conseguimos salir. Dentro del coche nadie hablaba, solo se escuchaba nuestra respiración. Pensé que ya estábamos a salvo, pero los nervios todavía nos jugarían una última mala pasada. Mi esposo giró en la primera calle disponible, y de repente vimos una fila interminable de coches viniendo directamente hacia nosotros. Habíamos entrado en una avenida de un solo sentido, en dirección contraria. Durante unos segundos el pánico fue absoluto. No podíamos detenernos, los vehículos se acercaban cada vez más. Mi esposo reaccionó en el último instante. Giró bruscamente hacia el estacionamiento de una pequeña licorería que estaba junto a la calle. Entró de milagro, detuvo el coche, y nadie dijo una palabra durante varios minutos. Solo entonces me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía sostener la cámara. Miré hacia atrás. Nuestro hijo seguía sentado en silencio, Margie también. Los dos habían hecho exactamente lo que les pedimos, sin llorar, sin entrar en pánico, sin hacer una sola pregunta. Aquel día entendí que mantener la calma puede salvarte la vida, pero también aprendí otra cosa. Yo pensaba que el peligro estaba en las calles oscuras o en los callejones vacíos. Nunca imaginé que el momento más vulnerable sería precisamente cuando ya habíamos terminado el paseo y solo nos faltaban unos metros para subir al coche. Desde entonces muchas personas me preguntan si volvería a visitar Los Ángeles. Mi respuesta siempre es la misma: no, ni aunque me regalaran el viaje, porque cada vez que veo un estacionamiento lleno de gente, todavía recuerdo aquellas manos intentando abrir la puerta mientras mi hijo estaba sentado al otro lado del cristal. No todas las historias de miedo terminan con un monstruo o un asesino. Algunas terminan con una carcajada, aunque durante unos segundos estás convencido de que alguien llamará a la policía por tu culpa. Esto pasó cuando tenía 19 años. Acababa de cambiarme de universidad. Después de un año estudiando en una ciudad grande, decidí regresar al pueblo donde crecí para continuar la carrera. La verdad es que el cambio tenía una razón bastante simple. Quería intentar salvar la relación con mi novia de la secundaria. Spoiler, no funcionó, pero al menos ese cambio me dejó algo mucho mejor. Conocí a Jimmy. Nos cruzamos durante una actividad organizada por la universidad y empezamos a hablar de videojuegos, juegos de rol y cartas. Los dos éramos el típico par de nerds que podía pasar horas hablando de partidas de calabozos y dragones o de magia sin aburrirse. No tardamos en hacernos inseparables. Un domingo por la noche, después de una partida en casa de unos amigos, Jimmy me pidió un favor. En el campus no dejaban que los estudiantes mantuvieran los coches estacionados durante la semana sin un permiso especial. El estacionamiento oficial era caro, estaba lejísimos y además tenía fama de ser un desastre. Así que Jimmy había encontrado una solución. Aparcaba su vieja camioneta en una calle residencial bastante alejada de la universidad, donde todavía era legal estacionar gratis. El problema era que había que caminar muchísimo para volver. Ese domingo me pidió que lo siguiera con mi coche hasta donde dejaba la camioneta y luego lo llevara de regreso al campus. Como mi abuela vivía en el pueblo, yo guardaba mi coche en su garaje, así que no tenía ningún inconveniente. Primero fuimos a recoger mi vehículo. Mientras él manejaba una vieja minivan destartalada que había heredado de sus padres, yo conducía un enorme station wagon de finales de los 80. Era uno de esos coches gigantes con paneles que imitaban madera en los costados, prácticamente un tanque con ruedas. Los dos vehículos parecían sacados de otra década. Conducíamos por una calle empinada cuando vimos a dos niñas caminando por la acera del otro lado. Una tendría unos 10 años,
la otra quizás 6 o 7, nada fuera de lo normal. Seguimos avanzando. En un momento ellas miraron hacia atrás. Noté que aceleraban un poco el paso. No le di importancia. Jimmy encontró un espacio libre para estacionar. Casualmente estaba justo al lado de donde caminaban las niñas. Detuvo la camioneta. Yo estacioné mi coche detrás de él. Y fue entonces cuando entendí cómo debía verse toda la escena desde la perspectiva de esas dos niñas. Imagínenselo. 2 vehículos viejos. Uno de ellos una minivan con cortinas en las ventanas traseras. Ambos habían recorrido la misma calle detrás de ellas durante varios metros. Y de repente, los dos se detenían exactamente a su lado. No hizo falta decir una sola palabra. Las dos niñas reaccionaron al mismo tiempo. Salieron corriendo. Pero cuando digo corriendo, es porque nunca había visto a 2 personas pequeñas moverse tan rápido. Subieron la pendiente a toda velocidad, doblaron en la primera esquina disponible y desaparecieron. Jimmy bajó de la camioneta, las vio alejarse unos segundos. Después me miró. Yo lo miré a él. Los dos pensamos exactamente lo mismo. ¿Crees que él terminó la frase antes que yo? Sí, creen que vamos a secuestrarlas. Hubo unos segundos de silencio absoluto y después los dos empezamos a reírnos como idiotas, no porque la situación fuera graciosa para ellas, sino porque acabábamos de comprender el enorme malentendido que se había formado sin que ninguno hiciera absolutamente nada. Nos quedamos dentro del coche riéndonos durante varios segundos, hasta que poco a poco las risas empezaron a desaparecer y una idea bastante menos divertida apareció al mismo tiempo en nuestras cabezas. Si aquellas niñas llegaban a su casa y les contaban a sus padres que 2 hombres en una camioneta con cortinas y un coche viejo las habían seguido hasta detenerse junto a ellas, ¿cómo sonaría esa historia? Dejamos de reír inmediatamente. Jimmy me miró muy serio. Creo que deberíamos irnos, ahora mismo, no porque hubiéramos hecho algo malo, sino porque intentar explicar esa coincidencia probablemente sería imposible. Arranqué el coche. Nos alejamos tranquilamente. Durante todo el camino de regreso seguimos imaginando la conversación. 2 hombres nos siguieron. Pararon justo a nuestro lado. Uno tenía una camioneta con cortinas. La verdad, yo también les habría creído. Han pasado muchos años desde entonces. Jimmy sigue siendo uno de mis mejores amigos y cada cierto tiempo volvemos a contar esa historia. Siempre terminamos riéndonos. Pero también hay una parte de mí que espera que aquellas 2 niñas nunca hayan cargado con ese miedo durante demasiado tiempo, porque si alguna vez llegan a escuchar esta historia, quiero que sepan algo. No las seguíamos. No queríamos hablar con ustedes, ni siquiera sabíamos que estaban allí hasta que empezaron a correr. Solo fueron 2 estudiantes intentando aparcar unos coches viejos, que, sin darse cuenta, protagonizaron la escena más sospechosa que podían haber imaginado. Y, pensándolo bien, si yo hubiera tenido 10 años y hubiera visto exactamente lo mismo, probablemente también habría salido corriendo sin mirar atrás. Y así terminan estas historias, o tal vez no, porque el verdadero terror no siempre vive en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando todo queda en silencio. Cada sombra, cada recuerdo, puede esconder algo más. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Suscríbete, dale a like y comenta de dónde nos ves para más contenido. Si te atreves, la próxima vez iremos aún más profundo, porque hay historias que nunca dejan de perseguirnos.